La conexión a tierra es un proceso similar a una toma de tierra, que transfiere la electricidad de descarga de un aparato directamente a la tierra para que no reciba dicha descarga si se encuentra o hay un cable defectuoso. Aunque el código eléctrico estándar exige que la conexión a la puesta a tierra esté en dicha instalación, es posible que en las casas más antiguas no lo tengan. Si queremos comprobar si tenemos una conexión a tierra adecuada, probaremos conectando los cables de un portabombillas en los enchufes de una toma corriente para ver si se encienden. Si quieres tener una prueba más precisa, utilizaremos también un multímetro para las lecturas correspondientes. Enrosca en una bombilla de 100 vatios en un casquillo o una base de bombilla. Busca en una ferretería una bombilla estándar de 100 vatios y también un casquillo o base independiente para conectar la bombilla. Elige uno que ya tenga dos cables conectados para no tener que utilizar los tuyos. Coloca el extremo de la bombilla dentro del casquillo y gíralo en sentido de la aguja del reloj para fijarlo en la base. Asegúrate que el casquillo esté hecho para utilizar con bombilla de 100 vatios. Si la potencia es muy fuerte o muy débil, la prueba puede no funcionar. En el paso número 2, pelaremos a media pulgada de distancia los cables. Encuentra el calibre correspondiente al cable del casquillo utilizando un pelacables. Coloca uno de los cables en la ranura de manera que sobresalga una media pulgada del otro lado. Tira lentamente del cable hacia ti para cortar el aislamiento y pelar el cable hasta dejarlo descubierto. Repite el proceso para el segundo cable. Un consejo: si no tienes un pelacable, pellizca las puntas del cable con las hojas de una tijera. Tira del cable en la dirección opuesta a la sección que quieres pelar para eliminar el aislamiento. Ten cuidado de no apretar demasiado o cortar los cables. Paso 3. Introduce el cable en la ranura de fase y neutro del tomacorriente. Toma cualquiera de los cables del casquillo o de la base de la bombilla y empuja el extremo que ya pelamos hacia la parte más pequeña del tomacorriente, que es la fase. El otro cable lo tomaremos y lo llevaremos hacia la parte más grande o el orificio más grande del tomacorriente, que es el neutro. Si la toma de corriente funciona debidamente, la bombilla encenderá de inmediato. La bombilla no se encenderá si el tomacorriente que estamos probando no está conectado a una fuente de energía. Advertencia: nunca sostenga un cable expuesto o que tenga el aislamiento agrietado mientras esté enchufado, ya que podrías recibir una descarga o electrocutarte. En el paso número 4 vamos a enchufar los cables en la ranura de fase y de conexión a tierra para ver si la bombilla enciende. Para comenzar, saca los dos cables de la ranura, toma uno de los cables y colócalo en la ranura a tierra, que es el tercer orificio situado en la parte superior de un tomacorriente. Coloca el segundo cable en el puerto de la fase para ver si la bombilla se enciende. Si la bombilla tiene la misma intensidad que en la primera prueba, el enchufe está bien conectado a tierra. Si la luz no enciende, entonces podemos decir que el sistema a tierra no está conectado. Si la luz es más tenuente que en la primera prueba, entonces la toma de corriente tiene conexión a tierra, pero puede estar defectuosa. Ponte en contacto con un electricista para la inspección de tu sistema eléctrico y que encuentre el origen del problema. Lo que vamos a hacer ahora como electricista es revisar la conexión a tierra con un multímetro. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el multímetro para medir el voltaje de la corriente AC, por sus siglas en inglés. Los multímetros pueden medir el voltaje, la corriente y la resistencia de varios componentes eléctricos. Si utilizamos un multímetro analógico, giramos el dial de la parte frontal hasta la parte B, que tiene líneas onduladas al lado para el voltaje de AC. Si tienes un multímetro digital, desplázate por los ajustes utilizando los botones hasta llegar al voltaje de AC. Elige el valor de corte más alto para el voltaje del medidor para que pueda conseguir una lectura más precisa. Puedes comprar en línea un multímetro o conseguir uno en una ferretería de tu localidad. En algunos multímetros pueden no tener valores de cortes indicados en ellos. En este caso, basta con cambiar el medidor al ajuste de tensión de AC y proseguir. Lo siguiente que vamos a hacer para continuar con el multímetro y el paso 2 es conectar los cables rojo y negro a los puertos correspondientes de dicho multímetro. El multímetro tendrá cables rojos y negros que se conectan a los puertos en la parte inferior del aparato. Conecta la punta del cable rojo al puerto etiquetado como B, signo de ON o más, y enchufa el cable negro al puerto etiquetado como CON. Evita intercambiar los cables, ya que esto puede provocar un cortocircuito en el multímetro. En el paso 3,
realizaremos una lectura con los cables en la ranura de fase y del neutro del tomacorriente. Lo primero que debemos hacer es sujetar los cables por la parte del aislamiento para no recibir una descarga mientras se trabaja. Introduciremos la parte puntiaguda del cable rojo en el orificio más pequeño del tomacorriente, que suele ser el orificio de fase. Luego, en el orificio más grande, introduciremos el cable negro y así el multímetro nos arrojará una lectura, que en el caso de nosotros es de 230 voltios. Recuerda empezar probando el multímetro en un tomacorriente que sepa que funciona para saber cómo es una lectura normal. La ranura donde se conectan los cables puede variar según el tipo de enchufe que utilices. Por ejemplo, en el enchufe de tipo D o M, la ranura de fase está en la parte inferior de la derecha, mientras que el puerto neutro está en la parte inferior en la izquierda. Seguimos con las pruebas. En el paso 4, comprueba el voltaje con los cables insertados en la ranura de fase y de conexión a tierra. Saca el cable negro de la ranura del neutro y introdúcelo con cuidado en la ranura de conexión a tierra, que es un orificio circular o en forma de U situado en la parte superior o inferior del tomacorriente. Comprueba la lectura del multímetro para ver cuántos voltios circulan entre ellos. Anota la medida para poder comparar las lecturas. Si la casa tiene una conexión a tierra, la lectura debe ser igual o estar dentro de los 5 voltios de la primera lectura tomada. Si la lectura entre la ranura de fase y tierra es cercana a 0, entonces no hay conexión a tierra en ese toma. Si el tomacorriente no tiene un puerto de conexión a tierra, entonces no está conectado al sistema, por lo que no tiene una conexión a tierra. En el quinto paso para las medidas, revisaremos que el voltaje entre la ranura del neutro y la conexión a tierra del tomacorriente. Colocamos el cable rojo en la ranura del neutro y el cable negro en el puerto de conexión a tierra para realizar la lectura. Los voltios que aparezcan en el multímetro serán una cantidad pequeña comparada con las lecturas realizadas. Anota la tercera lectura para saber cuánta electricidad pasa entre los puertos. No es necesario que compruebes la ranura de neutro y conexión a tierra si ya has determinado que no tienes conexión a tierra en el enchufe. O sea, lo que quiere decir que no necesitamos realizar las mediciones con el multímetro porque ya descartamos la conexión a tierra. Y ya por último, como sexto paso a seguir, calculamos la fuga total en el tomacorriente para ver si es inferior a 2 voltios. La fuga es el número de voltios que se transfiere desde el puerto de conexión a tierra al enchufe o tomacorriente. Vamos a restar las dos lecturas que obtuvimos, tanto de la fase y el neutro como del neutro y tierra. Si la cifra es inferior a 2 voltios, es posible que la conexión a tierra esté defectuosa. En caso contrario, la toma de corriente puede utilizarse con seguridad. Por ejemplo, si la primera lectura fue de 230 voltios y la segunda lectura de 231 voltios, la tercera lectura de 0.5 voltios, entonces la fórmula sería 231 menos 230 más 0.5, lo que equivale a 1.5 voltios. Entonces podemos decir que como resultado tenemos una instalación o una puesta a tierra defectuosa. Si tenemos una conexión de tierra defectuosa, debemos buscar los mecanismos para solucionar dicho problema al cliente. Pero tranquilo, en nuestro próximo video te estaremos enseñando paso por paso cómo solucionar un problema o una conexión de puesta a tierra de un hogar. Si te gustó este video y aprendiste algo, coméntanos aquí debajo y por favor comparte nuestro contenido.